Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El programa Nivel 5 ya estamos iniciándolo desde Culiacán, Sinaloa, invitándolos como siempre para que estén con nosotros en esta hora de análisis y de discusión. También en esta ocasión, de invitado especial, tenemos a Eduardo Valdés Verde. Gracias por estar aquí, Verde. Lupita, muchas gracias por la invitación. Wilber, Yasmín, muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar en este foro. Yo los sigo por el canal normal y también cuando hay oportunidad por internet, ¿no? También analizas y discutes. También me gusta discutir los temas que ustedes plantean y espero pues no discutir mucho con Yasmín. Poder no discutir mucho y tampoco ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que es una buena noche. Todo respetable las opiniones a favor o en contra. Yasmín Tapia. Bueno, pues un gusto que esté con nosotros, Eduardo Valdés, y como siempre, gracias a usted por estar con nosotros y ya preparada para analizar, dialogar y discutir los temas de trascendencia de esta semana. Wilber. Muy buenas noches a todos, Lupita, Verde, Yasmín. Muchas gracias. A darle entonces el primer tema de la noche, compañeros. Pues se concluyó un periodo más de sesiones en el Congreso de Sinaloa. ¿Cómo vieron ustedes la actuación de los diputados, específicamente pues de Morena? Como mayoría, ¿se pusieron las pilas, empezaron a hacer su chamba realmente? Verde, ¿cómo los ves tú? Bueno, yo creo que la actuación de los diputados de Morena tiene que ver un tanto con hacer valer su mayoría, ¿no? Con hacer valer la fuerza que tienen como mayoría en el Congreso y tratar un poco de cumplirle a la gente lo que han prometido, lo que han dicho de ir a fondo en la revisión de cuentas, el combate a la corrupción, que es la bandera y fue la bandera del actual presidente, su bandera en campaña de ir a fondo en contra de la corrupción. Yo creo que están actuando de alguna manera con congruencia, ¿no? Con cierta congruencia, independientemente de las inconformidades o las molestias de la oposición, en este caso el PRI, el PAN y el PT, que no están de acuerdo con la manera en que se votó. Pero yo creo que es válido, ¿no? Lo que está haciendo Morena, fue lo que en su momento lo hizo el PRI también cuando fue mayoría. Y lo interesante es que no quede nada más en una discusión en el Congreso y que sea algo nada más de relumbrón para la foto o para las 8 columnas de los periódicos, sino que pues haya castigo, ¿no? Si se encontraron irregularidades en las cuentas públicas, tanto de los 18 municipios como del gobierno del estado, hay que aclarar que son del 2017, sí, hace ya 2 años, pero pues que no quede nada más en un anuncio para ganar reflectores, ¿no? Sino que sea en realidad un interés de llegar a fondo y sancionar a esos funcionarios que hicieron mal uso del recurso o bien lo desviaron, ¿no? Creo que Morena, en este caso, en el Congreso del Estado, pues está en su papel, ¿no? Está fungiendo como lo debe hacer. ¿Coincides, Yasmín? Pues mira, yo esperaba que ya en este caso los legisladores no se pusieran de acuerdo o que tuvieran mayoría, pues el lado contrario a Morena, ¿no? Los diferentes grupos parlamentarios ya con esta primera parte del 19-19 que quedaron pues ahí en empate los legisladores y por fin lograron ponerse de acuerdo. Estuvo el jaloneo muy bien en el Congreso del Estado, el análisis y discusión que daban pues algunos de ellos. Creo que Morena preparó buenos argumentos por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización para presentarlo ante el Pleno, pero también considero que tanto el PAN como el PRI prepararon un discurso, a lo mejor no del nivel de la Comisión de Fiscalización con los detalles que se necesitaban, pero el PRI y el PAN trataron de defender la postura que ellos tenían ante la cuenta del gobierno del estado de Sinaloa, que a mí ya se me hacía que no la iban a votar en contra algunos de los legisladores, que iba a pasar esta cuenta desapercibido, y coincido con Eduardo Valdés en el tema de que no quede solamente ahí, de que realmente ya entre a fondo el análisis que se haga por parte de la misma ACE y también, ¿por qué no?, los mismos legisladores que analicen muy bien los faltantes que hay para que se solventen estas observaciones. Pues sí, lo que se ha aprobado es este dictamen que presenta la Comisión de Fiscalización de las Cuentas Públicas 2017. Wilber. Creo que el PRI jugó mal su estrategia en esta ocasión al interior del Congreso del Estado de Sinaloa. Trabajó de manera muy similar a como había venido trabajando en las anteriores discusiones en donde había derrotado a Morena, muy a pesar de no tener la mayoría. Creo que aquí hay una situación en donde Morena, coincido con ustedes, preparó un argumento sólido en torno a la defensa de su postura, pero hay algo muy importante que destacar. No creo que pueda pasar
que ir más allá, que ganar esa imagen de defensores de la transparencia. Yo no creo que haya más repercusiones después de eso. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Regreso contigo, Wilber, para culminar tu comentario respecto a esta situación de este periodo de sesiones que acaba de culminar, cómo se vio a los diputados en el Congreso del Estado. Regresamos. Y ya regresamos a nivel 5, y es que entre comerciales platicamos todavía de esta situación de los diputados. Ahorita, Wilber, tú decías la posición, la postura del PRI. ¿Realmente en este periodo, en el tema de las cuentas públicas, sí se puso como una verdadera oposición? ¿Ustedes consideran eso? Mira, yo veo un PRI que jugó como había venido jugando, lo repito, ¿no? Lo decía antes de ir a la pausa, un PRI que se había apotronado en una situación en donde nosotros somos los que sabemos legislar y ustedes son los que... Los novatos. Sí, los novatos, y por vía de la gracia divina lograron tener una curul. Pero hoy parece ser que hubo una preparación de Morena, ya hay una experiencia, ya hay un periodo que se había recorrido durante todo este tiempo. Hasta Martín Amaral, que había sido muy desafortunada en un principio su posición como presidente de la mesa directiva, pues adoptó posiciones que lo llevaron a un orden al interior del proceso, ¿no? Mira, yo veo una posición en donde Morena jugó con la mejor carta que tiene, que es su defensa a la transparencia y el repudio a la corrupción, cosa que pues desafortunadamente en esta ocasión el PRI no pudo jugar. ¿Por qué? Porque los señalados de corruptos son ellos. Si por algo perdió el PRI las pasadas elecciones fue porque eran señalados de corrupción, porque venimos de un sexenio que estuvo plagado de corrupción y con una imagen de Enrique Peña Nieto de corrupto que no puede ni con el copete. Entonces aquí hay una situación, no le tocaba ganar en esta ocasión, muy a pesar de que pudo haber tenido argumentos que, dicho sea de paso, no los explotó al máximo, Yasmín, en ese sentido, los argumentos del por qué. El PRI cayó en su propia trampa. El PRI ha mostrado una imagen del Congreso inexperto y cayó en el juego de mostrar un PRI, una fracción corrupta. ¿Tú cómo la ves, Verde? Mira, no hay que olvidar que no es la primera vez que se rechazan cuentas o informes de cuentas públicas, ¿no? En las legislaciones pasadas, los congresos pasados han exhibido también graves irregularidades en los municipios y en cuentas de algunas secretarías del gobierno del Estado. No olvidemos las cuentas que se revisaron, los desvíos que hubo en la Secretaría de Salud en el sexenio pasado. En otros sexenios también ha habido irregularidades. El tema aquí es, más allá de si Morena ganó una pequeña batalla, que a mí me parece una batalla mínima, porque es una cuestión de imagen nada más, que lograron imponerse y aplanar con su mayoría en una discusión muy cerrada, lograron imponer su razón o sus argumentos. Más allá de eso, no olvidemos que si hay alguna denuncia, esas denuncias tienen que ir a parar ante la Fiscalía, y ahí con la iglesia topamos Sancho, como se decía, ¿no? Porque todo va y para en la Fiscalía y ahí se queda. Y ahí se atora. Entonces no vemos a ningún exfuncionario ni siquiera molestado con algún citatorio, con alguna llamada de atención, algún apercibimiento. Algunos que los han por ahí suspendido de sus funciones, pero nada más. Entonces yo creo que la sociedad no quiere nada más este tipo de pequeñas batallas en el Congreso, sino que haya un verdadero castigo, ¿no? Y que si hay desvíos, si hay malos manejos, pues que se castiguen. Yo creo que eso sería la sustancia de este tipo de votaciones en el Congreso, ¿no? Pues ahí tenemos el ejemplo del doctor Echeverría y del APO en este caso. Exactamente. Aquí también retomaría este tema que mucho se ha presumido por parte del mismo gobierno del Estado, pues que en la auditoría que se hizo a nivel federal, Sinaloa fue uno de los estados mejor posicionado en el tema de transparencia. Entonces aquí me resulta un tanto incongruente que se ha reprobado Sinaloa en el tema con irregularidades u observaciones en el estado, mientras que a nivel nacional pues sí se le daban algunos puntitos, ¿no?, al trabajo que venían realizando en cuanto al nivel de transparencia y bajando así los índices de corrupción. Si bien es cierto, en el Congreso del Estado pues no lograron ponerse de acuerdo, pero
fuera algo que a lo mejor se podría dejar venir. Yo la semana pasada me mostraba en que los legisladores pues iban a aprobar la cuenta pública del gobierno del estado de Sinaloa por como se había visto en algún momento los señalamientos de Morena hacia los priistas y que al fin de cuentas pues el PRI venía ganando en el Congreso del estado. Ahora vemos pues que esto se volteó totalmente y quizás no le estamos dando, lo vuelvo a mencionar, la importancia que debería el tema de las cuentas públicas, porque se ha mostrado la clase política muy callada, no ha hecho algún tipo de señalamientos como se hacía, recuerdo, en otras administraciones en cuanto al tema de transparencia, muy a pesar de que ahora se supone están más vigilados. Entonces los he visto muy tranquilos a los exalcaldes que no les aprobaron sus cuentas públicas y también quizás a un gobierno del estado también un tanto callado, ¿no?, en este proceso. Sí, está de vacaciones el gobernador, ¿no? Y me imagino Pues que ya va a pasar ya se van a regrese, reincorporar. probablemente ya podamos tener una opinión respecto a lo que pasa. Porque hay tranquilidad, y mira, la tranquilidad radica en que el proceso se regresa al informe de la ACE que tiene que buscar las solventaciones. Una vez que ya se cubren todas estas solventaciones, la ACE inicia un proceso de revisión. ¿Qué me solventaste? ¿Qué no me solventaste? Y después de eso ya empieza a verificar si lo que tú me diste corresponde a lo que te gastaste o no sabemos dónde quedó ese recurso. Después de eso, después de este largo proceso, se inicia ya con las posibles denuncias de carácter penal. Pues como bien lo decía Eduardo Valdés, van a la fiscalía y corren su propio trámite, ¿no?, al interior de la fiscalía. Y prácticamente quedando en el olvido. Así es, y van a solventarse, porque el gobierno sabe y le entiende a solventar, a cubrir, a tapar los hoyos que pudieran presentarse en esta situación. Entendamos que una auditoría no es que estemos mal, una auditoría es una revisión que se hace al interior para determinar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y si existe un posible desvío, detectarlo. De eso se trata una auditoría, ¿no? Porque muchas de las solventaciones tienen que ver incluso con recursos que agarraste de un lado para meterlo a otro. Me acuerdo que Sergio Jacobo desde tribuna defendía la situación en el municipio de Ahome con Álvaro Ruelas, donde creo que cuando la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos decía que había obras que no se habían realizado y respondía el diputado de Ahome en defensa de Álvaro que se trataba porque el gobierno federal no había erradicado los recursos. Es una certeza eso. Tú presupuestas, pero un presupuesto no quiere decir que te dé el dinero. Tú presupuestas lo que vas a gastar, pero la entrada viene en relación al dinero que te deposita la federación. Ahora entendamos, federación en aquel tiempo era Enrique Peña Nieto. ¿Hay margen de negociación en este tiempo? Me imagino, lo pregunto en el aspecto de observaciones que se han hecho por parte de la ACE, dictamen que están aprobando de la misma Comisión de Fiscalización en cuanto a estos informes que presentó la auditoría. Yo creo que sí hay margen, ¿no? Yo creo que sí hay manera de que se pongan de acuerdo, pero siempre va a haber ese margen de duda, ¿no? De en dónde quedó ese dinero. Ahí sí. A mí me platicaba un diputado que hay municipios donde se presentan gastos, pero no se respaldan con facturas. Entonces, ese dinero, ¿dónde quedó? O también hay obras anunciadas en las cuales se dio el banderazo, pero no se concluyeron, el dinero no se destinó a eso. Si era etiquetado para una cancha de usos múltiples o para una techumbre, pues esa techumbre no se realizó. Entonces, si así nos vamos agregando pequeñas obras o grandes obras en cada municipio, estamos hablando de bastantes millones de pesos. Y eso creo que la sociedad tiene el derecho y los diputados tienen la obligación de sancionar ese tipo de irregularidades. Si hay o no hay negociación, yo creo que lo primero que tiene que haber, yo me mantengo en eso, es sanción a quien lo realizó, ¿no? Y cumplir con la transparencia. Claro, es una aplicación de la ley. De repente todo el mundo habla de que es una persecución política o que se politiza el asunto. Todo el que se siente señalado recurre a ese argumento, ¿no? Es que se está politizando. Pues no se trata de politizar, se trata nada más de aplicación de la ley, que para eso está el Congreso y para eso está la Fiscalía. Nos vamos a ir a una pausa, compañeros, pero los invitamos para que se queden con nosotros, porque al regreso de este corte vamos a hablar de la ley anti-chancla o la ley chancla. ¿Qué opina usted al respecto? Regresamos ya a nivel 5 y otro tema que sí va a causar controversia, me imagino, es la ley antichancla o la ley chancla que recién se aprueba en el Congreso de Sinaloa. Y yo quiero empezar con los padres de familia.
¿están a favor o en contra? Porque ahora pues se prohíbe castigar corporalmente a menores de edad. Ustedes como papás, me reservo ahorita contigo, Yasmín, ¿a favor o en contra que de repente pues una nalgadita ahí? Yo creo que una nalgadita a Lupita no le a tiempo, no le hace daño a nadie, y a tiempo pues mucho menos, ¿no? Desafortunadamente yo creo que es una situación de carácter mediático, lo tengo que decir de esta forma, porque lo comentaban en las encuestas, en las sondeos que hacía Yasmín respecto a esta ley. O sea, cada papá tiene su forma de educar a sus hijos. Yo creo que exactamente no hay que educarlos a través de la violencia, del maltrato físico, que es algo muy, muy diferente al reprender o al tratar de corregir ya cuando no hay ya cuando se rompen los límites del diálogo o hay alguna situación en la que verdaderamente amerite. Yo pienso que hay cosas más importantes que discutir, como por ejemplo tener una ley o modificar artículos que vengan a sancionar a padres que verdaderamente no se encarguen de la educación de sus hijos o que no tengan la capacidad para educar a sus hijos de manera correcta, de aquellos padres que dejan ser a sus hijos y que luego no se convierten en delincuentes. Yo creo que debemos de trabajar mejor en eso, a buscar una corrección a tiempo. Yo estoy en contra de la violencia definitivamente, pero no creo que con prohibir esto se vaya a acabar la violencia de manera intrafamiliar. Solo le dan herramientas para que te sancionen quizás, pero cuánta violencia al interior de los hogares ocurre y ni siquiera nos enteramos hasta que las mujeres o las niñas pues han perdido la vida, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, Bert. Mira, a mí me parece una iniciativa un tanto risible, ¿no? Como aquella que presentaba una diputada que pretendía que se vendiera cerveza caliente en los lugares para desincentivar la venta. Es de risa, es ridículo. Ese asunto de la ley chancla o antichancla, como se le ha llamado de manera burlona, creo que de alguna manera busca distraer de los temas verdaderamente importantes, ¿no? De alguna manera, cada quien educa, como dice Wilber, y los que somos padres lo sabemos, cada quien educa a sus hijos como su manera le dio a entender, ¿no? No hay un manual para educar a los hijos, y bueno, yo por lo menos vengo de la época, no sé ustedes, pero donde un manazo a uno lo aplacaba, Yo creo que los cuatro. Una chancla te aplacaba, entonces hay momentos en o los una que... mirada. Sí, simplemente incluso una mirada. yo en mis tiempos donde el maestro tenía la autoridad para pegarte tus 2, 3 reglazos, ¿no? Y no pasaba nada. Decía un tío mío, decía, ya viejo, le decía cuando un chamaco se andaba portando mal, decía, cáile con el verdión. O sea, con una vara verde, pues, con una vara verde, a ver si no se aplaca. Entonces son cosas que nos tocaron vivir, pero independientemente de eso, yo creo que cada quien educa a sus hijos como Dios le da a entender, y sería muy difícil ubicar en qué domicilio, o sea, cómo van a saber que tú le pegaste a tu hijo un manazo, un chanclazo. Es una pérdida de tiempo. Y además ya existe la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que depende del DIF, ya hay las instancias para ubicar ese tipo de casos, está la unidad de violencia intrafamiliar, todo este tipo ya se ha regulado de alguna manera, entonces yo lo veo ocioso, ¿no? Creo que es una manera de desviar la atención de otros temas que deberíamos estar tratando. Y en todos los portales donde han subido este tipo de notas, los padres de familia opinan lo mismo que te dijeron a ti, Yasmín, ¿no? Que a mí no me van a venir a decir cómo tengo que educar a mis hijos, ¿no? Todos coinciden en eso. No he escuchado uno que diga a favor. Sí, y es una ley que yo creo que solamente va a caer en las personas de bien, en los papás que se preocupan por educar a sus hijos, en los papás que realmente están al pendiente de sus hijos. ¿Por qué? Porque es algo, a lo mejor, una manera de educar. Yo tampoco estoy a favor de que se maltrate o se golpee a los menores de edad, pero sí un castigo, por supuesto, que es bueno y es ideal, yo creo, para un desarrollo de un niño. En mi caso les comentaría, ¿no? Yo recuerdo muy bien el castigo que me daba mi papá, era o me sentaba
sentaba en el sillón, o si ya el regaño era un poquito fuerte, la travesura que había hecho, me hincaba. Sí, a mí también, y mi mamá. Sí, muy pocos eran los cintarazos que me daba, porque eso sin nalgadas, yo de mi mamá no recuerdo que en ningún momento me haya castigado de esta manera, sí de mi papá, y yo se lo agradezco, porque en su momento uno dice, hago esto mal y voy a tener una consecuencia. Entonces, si dejas a los niños un desarrollo libre, es como de que nunca tengo castigo, todo lo veces estoy vemos que haciendo papás bien. no ponen ese límite. Sí, y es que lo vemos a diario, lo vemos a diario. Se convierte en libertinaje, ¿no? Así Esa es. libertad, Vemos- tanto Sí. permitirles, se vuelve libertinaje. al Así rato. es. Y los niños tienen que entender que hay una consecuencia de un mal acto y quizás una nalgada en ese momento pueda entender él que si se hace algo mal, no lo va a volver a hacer. Si hay un castigo, no lo va a volver a hacer. Si hay una situación de limitarlo con algo que le guste, no lo va a entender que tiene una consecuencia. Eso cuando estén grandes lo van a aplicar, porque saben que violar la ley tiene una consecuencia. Vivimos en un marco, en un estado de normas, leyes y de reglas que tenemos que cumplir, y si no aplicamos desde nuestros hogares las consecuencias de un error, de una falta, de una situación anómala al interior de nuestro hogar, eso se va a reflejar el día de mañana afuera. Jóvenes que andan patinando en mitad de la avenida Álvaro Obregón con plena impunidad, o sea, con cuatrimoto en plena impunidad, jóvenes que juegan a rancones, jóvenes que están tomando la vía pública, jóvenes que le falta respeto a las señoritas. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no ponemos un límite, no tenemos como padres esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Yo te quiero, hijo, te amo. Quizás yo no voy a aplicar las cosas que hacía mi papá o mi mamá en algún momento, o los abuelos a nuestros padres, pero sí yo creo que te voy a aplicar un correctivo que vengas a entender que si tú cometes un error o que cometes una falta al interior del hogar, tú tienes una repercusión, que es este castigo. Oigan, y hay muchos memes también que han surgido, no desde ahorita, sino de ese tiempo, que dicen la chancla voladora, es claro. como en el país. Nadie se traumó, ¿no? Y a eso iba, que dicen, a mí me pegaba mi mamá cintarazos, o con la chancla, o con con una otra cosa, en el caso que Una comentabas varita. ahorita. Con una vara. Y no me traumé. Claro. Porque era una de las cosas que también se decían, es que el niño psicológicamente afectado. Volvemos a lo mismo, es muy diferente el maltrato físico. Sí, mira, yo tampoco estoy de acuerdo en que se maltrate una criatura, ¿no? Que se maltrate a un niño. Jamás se podría estar de acuerdo en algo así. Pero sí estoy de acuerdo en que tiene que haber mano dura, pues. Tiene que haber, alguien tiene que poner el orden y la autoridad en la casa. Así es. Porque ¿qué ocurre? Que nos hemos ido hasta el otro extremo. Ahora resulta que a los chamacos no les puedes gritar, no les puedes llamar la atención porque ya se sienten agredidos. Y ya hasta te sacan la cartilla de sus derechos del niño y demás, ¿no? Pero no se acuerdan de las obligaciones. Estoy de acuerdo que tienen derecho, pero también Como tienen aquello del obligaciones. patriarcado, ¿no? Entonces, el patriarcado. de repente Fuera el tienes patriarcado. chamaquitos, tienes, como decimos aquí en Sinaloa, tienes morritos que son tiranos. O sea, son unos tiranos en la casa Eso con los síndrome, padres. Digo, no es mi caso, ¿no? Afortunadamente, pero sí ves chamaquitos que no los controlas con nada. Yo no digo que usted hay que controlar con golpes, pero tiene que haber dureza, pues tiene que haber firmeza en la casa, si no, pues aquello se vuelve un carnaval, ¿no? No, ya como están los niños ahorita y ya viendo todo en las redes sociales, le das una Eso, nalgadita y va a decir el exactamente. niño, no me puedes pegar, está prohibido en la ley. Imagínate, va a la sanción a los padres que sí están preocupados por sus hijos, a los padres que buscan tener un mejor desarrollo para sus hijos. Entonces yo aquí, pues, hay cosas, como lo dices, Eduardo, más interesantes que legislar en Sinaloa como para concentrarse, pues, en esta ley. Como cuando los papás se descuidan de los niños y ahí andan en las horas En las de la calles, ¿no? madrugada. Pues Sí, es o en otra los de las cruceros, ¿no? En los cruceros ahí, esos niños, ¿quién ve por ellos? ¿No? Deben de tener padres, si no tienen, ahí el DIF tiene que actuar. Así Entonces, es un tema bastante discutible. Vamos a seguir platicando de eso en el corte, porque regresando a nivel 5 tenemos otro tema de interés. Qué bueno que continúa con nosotros en nivel 5 y vamos a hablar de otro tema porque, bueno, ya ni es ni novedad, ¿verdad? De que en el caso del alcalde de Mazatlán, el químico Benítez, pues se enoja con los medios de comunicación
palabras altisonantes, hasta rateros, les dijo a nuestros compañeros allá en el sur del estado. Yasmín Tapia, tú estabas muy molesta. Bueno, sí, estás. Sí, es una grosería, yo creo. Así como él merece respeto, nosotros también en nuestra labor periodística merecemos respeto y no llamar, pues que nos estamos quedando con dinero que no nos corresponde, ¿no? No vamos a dejarlo de decir o lo vamos a tapar porque no es cierto y lo saben y han hecho señalamientos tanto desde el Congreso del Estado como de otras administraciones que los reporteros o periodistas somos chayoteros, que porque nos dan dinero. No, señores, no nos dan dinero, son cosas muy diferentes en cuanto al tema de publicidad, que era un informe que se sacaba por parte de los mismos legisladores. Me molestan este tipo de señalamientos por parte del alcalde, porque yo creo que estamos para informar y se hacen los señalamientos que se tienen que hacer y que es la misma ciudadanía que los está haciendo, está señalando las deficiencias que tienen estas administraciones y nosotros estamos prestando la voz para decir qué no están haciendo y haciendo pues el puntual reconocimiento a las acciones que se están realizando por parte de los mismos. Entonces yo creo que pues van a seguir estos señalamientos, no solamente es ahorita porque van empezando o porque ellos creen que nos están dando dinero y ya no nos están dando. O sea, yo creo que no han entendido muy bien lo que es ser una administración, lo que es tener contratos con las empresas, a lo que es la diferencia del trabajo que se realiza ya en el área de periodismo, en el área de la información. Son cosas totalmente diferentes que yo creo que los servidores públicos tienen que saber muy bien cuál es el trabajo el que estamos realizando nosotros. Y yo lo decía ahora en el noticiero, ¿no? Cuando no eran alcaldes, cuando no estaban en el poder, ahí sí estaban ataque y ataque, pero ahora que es al revés, no les gusta. No es lo mismo ser cantinero que borracho, lo vuelvo a repetir, ¿no? No es lo mismo dar que recibir, y en algún momento todas estas gobernantes morenistas fueron de la llamada oposición de aquel entonces y también se les daba la voz en su momento y muchos de esos los acompañamos en sus luchas y en sus demandas, pero ahora son gobierno y como gobierno se les puede reclamar que no están haciendo bien su trabajo, salieron muy sensibles de la piel, o sea, los que se supone habían trabajado toda su vida por llegar a un lugar, pues salieron muy sensibles. ¿Por qué? Porque no les gustan los señalamientos. Nosotros todos los días en el Noticiero de la Mañana, Jazmín y yo, recibimos un mundo de mensajes a través de la vía del WhatsApp de personas de Mazatlán, de Culiacán, de Ahome menos, pero hemos recibido de situaciones anómalas que están pasando. Por ejemplo, en Mazatlán, el eterno problema del agua potable, más aún cuando tú prometes en una campaña que lo vas a solucionar, pues. Y te dan tu voto. Y te dan tu voto, y pasa que no pasa nada, pues no han podido solucionar el problema. Entonces, yo creo que la crítica para un gobierno no radica en que si te compro o no te compro publicidad, radica en el sentido de hacer bien las cosas. Si tú haces bien las cosas, no tiene por qué demandársete nada, ¿no? Y hay que dejar muy en claro, yo trato de siempre dejar muy en claro, un convenio es muy diferente a entregar dinero que no es comprobable a un periodista, no compra la voluntad, o sea, es una factura que tú pagas el impuesto. Se compra un espacio. Exactamente, compras un espacio. ¿O qué creen? Que las publicidades, las promociones, los programas especiales, todo eso es de gratis. No, señores, eso se paga. Esas empresas, los periódicos, los portales, las televisoras, las radios, viven de la publicidad, y de ahí es una fuente de trabajo para nosotros y otras personas más. Y ahora es necesario ver de estas palabras que dice el mismo alcalde y que después dice, ay, no, discúlpenme, yo los respeto mucho a los periodistas, pero mis críticas son para los directivos. Es necesario. Mira, hasta dice que ojitos de cangrejo, no sé qué tanto dijo. Eso nos habla de una, para empezar, una falta total de educación, ¿no? y de seriedad de una persona que representa a la población de Mazatlán en este caso, ¿no? Pero también tenemos, Lupita, el caso del alcalde de Los Mochis, Billy Chapman, otro locuaz que dice cada barbaridad y hace cada barbaridad, y ahí sigue. Tenemos el caso del alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro, que no goza tampoco de la mejor simpatía por malos manejos, por malas decisiones, y se molestan cuando eso se les señala, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en Mazatlán con el Químico Benítez, que despotrica contra los reporteros de esta manera grosera y de manera vulgar, acusando de ladrones
habla de un desconocimiento total, ¿no? de cómo se mueven los medios de comunicación, porque no hay que olvidar que son empresas que generan empleos, son empresas que tienen que pagar nómina, tienen que pagar luz, un montón de servicios, impuestos, y la publicidad es algo que se vende, es un producto que se vende. No se vende la opinión, no se vende la línea editorial, se vende un espacio y como tal se paga y se factura, ¿no? Se cobra y se factura. Entonces, comenta Wilber que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ahora les está pasando a ellos lo que ellos tanto criticaban, pues ahora están en el poder, están del otro lado de la barra, entonces ahora tienen ellos que lidiar con eso, pero no saben cómo hacerlo. Es una inexperiencia total en la administración y una piel muy, muy sensible, son muy irritables de repente y siento como que no saben manejar el poder por el que tanto buscaron, ¿no? Dicen que no, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Y es lo que le pasó a muchos morenistas que no sabían, ni siquiera se lo esperaban que fueran a hacer poder. Entonces ahora que están como administradores, pues se les viene la noche encima, ¿no? Yasmín. Y con las dificultades que tienen para los recursos, pues entonces la justificación es que nos dejaron pésimas las finanzas, nos dejaron los ayuntamientos en la quiebra y por eso nosotros no hemos realizado un trabajo. Y hablando de recursos, eso fue también lo que prendió al alcalde en Mazatlán. Y que la Comisión de Hacienda lo dijo. Exactamente, Lupita, porque las deficiencias que ha tenido esta administración, pues son los mismos que trabajan en esta administración, quienes están dando a conocer el mal trabajo que se ha estado realizando y la exigencia, por supuesto, que es bienvenida por parte de los ciudadanos y así debe de ser. Tú me prometiste esto, yo voté por un cambio y por eso te estoy exigiendo. Entonces, ¿por qué molestarse también con este tipo de señalamientos por parte de los diferentes medios de comunicación? Pero yo sí creo que fue grosero el presidente municipal de Mazatlán al referirse así a los medios de comunicación, porque no es la primera vez que lo hace, y ahora lo hizo con palabras altisonantes, hizo fuertes señalamientos de los que él quizás no pueda comprobar por cómo los hizo. Entonces yo creo que sí tiene que cuidar mucho ese tema también, porque no puede hacer él que la gente con la que él estaba quiera ver a los medios de comunicación como los que lo estamos atacando, como los que estamos inventando cosas de su administración. No, solamente les estamos mostrando el panorama que realmente está viviendo Mazatlán. Y veía rápidamente a través de las redes sociales que el mismo Andrés Manuel López Obrador está en una situación muy similar, de que antes los medios de comunicación publicaban las irregularidades del gobierno, ahora que publican las de él, pues como que ya no le gustó. Antes pues lo aplaudían, lo que dijo ahora AMLO con lo de los reporteros que hablan sí, en contra de la Cuarta Transformación. Y esa división que el mismo presidente de la República vino a instaurar el primer día de su gobierno, ¿no? Reportero fifí, reportero que luego fue llamado reportero chairo, ¿no? Dividiendo y polarizando el país. Digamos que lo que estamos viviendo a nivel municipio es el ejemplo de lo que se ve a nivel nacional, ¿no? Y ocurre en los tres AMLO principales trae bronca municipios. con medios nacionales porque le señalan sus irregularidades o las cosas que no están bien o que no van bien y eso permea, ¿no? Hacia los municipios. Dice, bueno, si el jefe lo hace, pues yo ¿por qué no? Así es. Vamos a seguir hablando de este tema de los alcaldes morenistas, cómo se están comportando. Vamos a regresar inmediatamente después de esta pausa. Estamos ya a nivel 5, que bueno que continúa con nosotros en este programa, y ahorita mirábamos, estábamos comparando la actitud de estos alcaldes morenistas, en el caso de Mazatlán, aquí en Culiacán, Jesús Estrada, decías también allá en Ahome, que si viene siendo, pues vino de una coalición, la Juntos Haremos Historia por Morena, PES y el PT, pues ahí es de lo mismo, como dices Wilber, muy sensibles, como que no les puedes decir nada porque luego se ponen. Y porque luego te acusan de corrupto, no, esa es la bandera de ellos. ¿Por qué corrupción? Eso no es corrupción, el señalar las cosas que están mal o que no se han hecho cuando ellos prometieron, y que yo se los decía cuando iniciaron su gobierno, les pusieron muy alta la vara al pueblo y creo que ni siquiera han llegado ni a la mitad de lo que ellos prometieron, ¿no? Yo pienso que esa situación debe de corregirse lo más pronto posible, aunque creo que
por las condiciones que hemos visto, no les veo voluntad a los alcaldes. Bien mencionaba Eduardo, no vemos condiciones de que cambie el famoso Guillermo Billy Chapman, ni tampoco que cambie Jesús Estrada Ferrero por si me extrañaba, alcalde. Y pues por lo menos el químico, no vemos al alcalde, un poquito peor, ¿no? El alcalde Estrada tenía 6 meses trabajando y se fue de vacaciones, ¿no? Y deja, como decimos en el argot común, la víbora chillando con lo de los topes que él se ha empecinado en seguir poniendo, los cruces peatonales, que se ha empecinado a ponerlos muy a pesar del descontento que existe en la sociedad. ¿Por qué? Porque están faltos de un estudio que verdaderamente venga a justificarlos. Yo no dudo que a lo mejor en algunos sectores pueda instalarlos y puedan servir de algo, pero yo creo que hay topes o pasos peatonales donde verdaderamente son un desperdicio de dinero. Se habla de 50,000 pesos el costo de cada cruce peatonal, que yo creo que podemos solventar otras cosas más importantes. Y bien, sí es cierto, si hace falta educación vial y si hace falta un trabajo y infraestructura vial que permita al peatón salvaguardar su vida, pero no quiere decir que todos los cruces tengan pasos peatonales. Lo decían por ahí, no en todos los cruces debe de haber semáforos, sí, pero también por las condiciones de educación vial que tenemos los sinaloenses, pues yo creo que lo más adecuado para este tipo de situaciones son los semáforos peatonales. ¿Qué ¿no? tanto les afecta esta actitud de estos alcaldes al mismo partido, al mismo Morena? Bueno, yo creo que lo vamos a ver en las elecciones intermedias, ¿no? En un año más, por ahí, un año más, en las elecciones intermedias, yo creo que es donde verdaderamente se va a poder medir en las urnas, que es finalmente la prueba del ácido, ¿no? La prueba más palpable de cómo está un partido. Lo vimos en la elección pasada con el PRI, ¿no? Cómo la gente le dio la espalda al partido y a otros partidos, y Morena tuvo un triunfo arrollador en todo el país. Pero no creo que ahorita se pueda medir más que con la inconformidad de la gente. Hay mucha inconformidad. Wilber menciona que el pueblo les puso la vara muy alta. Yo creo que ellos mismos se pusieron la vara muy alta. Mucha promesa. Con tanta promesa, el hecho de decir, bueno, llegando nosotros es la tierra prometida, ¿no? Acabar la corrupción. Se acaba la corrupción, va a haber mejores salarios, va a haber mejores empleos, va a bajar la gasolina, un montón de cosas que no se han cumplido y que era imposible cumplirlas, ni siquiera en el mediano plazo. Entonces, a la gente le sembraron esa idea de que llegando el partido, llegando Morena, el país va a cambiar. Y no es cierto, eso no cambia por decreto ni porque un partido o unas siglas lleguen al poder. Es todo un proceso que tiene que haber. Entonces ellos mismos se pusieron la raya muy alta, la vara muy alta, y ahorita están pagando de alguna manera las consecuencias, porque no le encuentran la cuadratura, ¿no? al asunto, y les molestan mucho las críticas porque pues están topando con pared. Ahora, no es de que aprenda nada más el alcalde, Wilber, también de qué gente se rodearon. O sea, cuáles son los equipos. Hay mucha inexperiencia en la administración, hay mucha improvisación. Entonces ahí están las consecuencias, ¿no? Y hay gente nefasta detrás de algunos alcaldes, ¿no? Mal aconsejándolos, como el Diablito ahí, que los han estado guiando por situaciones que no son las más correctas, ¿no? Incluso llegar a situaciones de demostraciones en contra de compañeros periodistas, como en el caso de Mazatlán, incluso guerra sucia desde sus Facebook, desde sus cuentas de redes sociales, que es una situación pues muy, muy lamentable, ¿no? Entonces, ¿de quién te rodeas? Y también de quiénes te asesoran, porque un asesor no es siempre la mejor opinión que te pueda dar cuando están ocurriendo ese tipo de cosas. O que tanto te dejas asesorar, también puede ser, porque puedes tener también asesores buenos, que tengan capacidad, que sepan cómo es el manejo, pero si tú estás cerrado, como hemos visto de algunos alcaldes, pues de nada les sirve. Pues como en el caso Estrada, perdón, Yasmín, el caso Estrada, que dice, me dejaron solos mis directores, pues sí, porque pues seguramente a nadie escucha de cómo debe de hacerse las cosas, cuando hay personas que pudieran tener cierta experiencia, pero él no las quiere escuchar. Lo mismo dicen de Andrés Manuel, ¿no? Que le dicen las cosas y que no se deja asesorar por las personas que saben. El caso, por ejemplo, del exsecretario de Hacienda. Es que volvemos al origen de todo, ¿no? Si el jefe máximo de la República, que es el presidente, está peleado con medios de comunicación, con empresarios, con investigadores, quiere
borrar de un plumazo todo el trabajo que hizo el CONACYT, por ejemplo. Dice que hacen turismo muy caro cuando son becarios que van a buscar capacitarse. Se ha peleado con mucha gente, entonces ese ejemplo o ese mal ejemplo permea pues hacia los alcaldes, hacia gobernadores, hacia diputados que sienten que están ahorita en los cuernos de la luna y pueden hacer y deshacer como ellos quieran, ¿no? Tapia. A mí me gustó mucho una reflexión, ahora vengo en modo redes sociales, muy a pesar de que no me gusta. Las benditas redes sociales. Muy a pesar de que no me gusta, pero hoy sí estuve leyendo ahí parte de algunos comentarios y una comparación que hacían y me gustó, es con la película del Rey León, que el hermano del protagonista mucho quiso el poder y se le concedió y destruyó todo el paraíso que se había creado. Algo similar creo está pasando con las administraciones, tanto quisieron el poder, llegaron y parece que están destruyendo lo que ya se había hecho. Entonces yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer. Es cierto, hubo corrupción, qué bueno que lo sanen, eso es lo que queremos, que nos den un trabajo, pero yo creo que no se paralice o que no se retroceda en el caso de México, los estados o los municipios, que se haga un trabajo muy coordinado, y me pareció muy interesante esa comparación que hicieron con la película y con las administraciones. Es que no todo lo que se hizo antes fue malo, Así pues, es, y ellos no quieren borrar todo de un plumazo, argumentando que todo lo que se hizo antes es malo. Sí, pero es que era otro sello, otro partido político, Wilber, es el Pues problema. sí. Nos vamos a pausa, compañeros, vamos a regresar con las conclusiones de esta noche aquí en Nivel 5. Regresamos a la última parte del programa de Nivel 5 para que no nos gane el tiempo. Verde, ¿con qué tema te quedas esta noche? Yo me quedo con el tema que mencionamos al principio, el asunto de las cuentas públicas, de la revisión de las cuentas públicas, el rechazo de los informes de la Auditoría Superior y insisto en esa posición, ¿no? Que no quede nada más ahí en un anuncio de renglón, en la nota de ocho columnas de los diarios y los titulares de los noticieros de televisión y radio, sino que haya una consecuencia, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el trabajo finalmente del Congreso y de la Fiscalía, el tener que castigar esas irregularidades y de esa manera cumplirle a la gente, ¿no? Yo creo que la gente está muy cansada y muy enfadada de que nada más se hagan anuncios, de que vamos a aplicar todo el peso de la ley y nunca sabemos cuánto pesa la ley, ¿no? O sea, finalmente nada más se anuncia, ojalá esas irregularidades se solventen, las que no se aclaren, pues que se castiguen, ¿no? Ese sería mi punto. Tapia. Pues me quedo con los señalamientos del presidente municipal de Mazatlán hacia los medios de comunicación, a los compañeros de la prensa. Yo creo que a diario presentamos un trabajo, presentamos también la voz del pueblo porque ellos fueron elegidos. Entonces yo creo que merecemos un respeto al trabajo que realizamos, que lo realizamos con mucha responsabilidad y con mucha ética al estar al frente de las cámaras y de los micrófonos, como lo hacen también todos nuestros compañeros o detrás de la pluma en el caso de la prensa escrita. Entonces yo creo que este trabajo que realizamos es para darle la voz a aquellas personas que no tienen la audiencia, para dar a conocer este tipo de inconformidades, y que esto es para que ellos también puedan armar un proyecto de trabajo y darle solución a los problemas que enfrentan en Mazatlán. Me quedo con la ley antichancla. Yo creo que hay cosas más importantes, hay que decírselo a los legisladores, para fortalecer la vida interna de una familia desde el derecho que te da el Estado. Y yo creo que se debe de trabajar mejor en un fortalecimiento de los valores y un acompañamiento con los padres para educar nuevas generaciones. Yo no creo que esto venga a solucionar ni en un futuro la violencia intrafamiliar, ni en un futuro venga a coadyuvar para tener una mejor solución. Yo creo que si hay o no hay este tipo de leyes, no pasa nada. Pues ya nos vamos a despedir. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lupita, gracias a Wilber, a nuestra amiga Yasmín por la invitación y bueno, los felicito por el espacio. Muchas gracias, pues Yasmín, Wilber, nos vamos, ya el próximo viernes ya estará con nosotros Víctor Rochín, ¿verdad? Ha de venir filoso. Espero, imagínate. Gracias a ustedes por su atención, nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, cuídese mucho.